días, doctor. Si se pudiera introducir un poquito, nos podría platicar de lo que está haciendo, dónde se encuentra. Sí, yo soy el doctor Eduardo de la Fuente. Estoy adscrito al Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Yo estoy trabajando ahorita en el área de la física de altas energías y de astropartículas, enfocándome principalmente en rayos gamma, rayos cósmicos neutrinos. Mi área ahorita, soy miembro del Laboratorio Nacional de CONACYT, el Observatorio de Rayos Gamma llamado HAWC, acrónimo de High Altitude Water Cherenkov, que es un observatorio de rayos gamma. Entonces yo he estado trabajando en el tópico, en esos momentos, en el tópico de los pebatrones y de los microcuasares, que son pebatrones. Eso se está demostrando. Entonces yo estoy trabajando en esa parte de rayos gamma y en la parte de neutrinos, pues bueno, con esta búsqueda de incorporar a México en el experimento hipercambio Cande. Excelente, muchísimas gracias. ¿Me podría describir cuál es el rol que usted desempeña dentro de este proyecto? Sí, yo soy uno de los líderes en el proyecto, en el sentido de que yo estudiaba un poquito de historia. Yo estaba trabajando en la Universidad de Guadalajara normal, y de repente el doctor Saúl Cuen me, Rochín me manda un correo diciéndome si no quería participar en el proyecto Hipercambio Cande, si no nos veíamos en la Universidad de Tokio, en el congreso, en el de la protocolaboración, en un congreso de la protocolaboración. Todavía no se hacía colaboración, era protocolaboración, y la idea era meter o introducir a México en la colaboración. Entonces fui, y con una gestión y una ponencia, y estando ahí presentes tanto el doctor Saúl Cuen como su servidor, entonces estuvimos platicando de que entráramos o de meter a México al proyecto, y estábamos, obviamente, se dicen cuáles serían las contribuciones. Entonces estábamos pensando en el centro, en el centro de supercómputo que tiene la Universidad de Guadalajara, el llamado CATS, y pues construir sensores para que se pudieran utilizar cuando el experimento estuviera funcionando en México, y de México llevarlos a Japón. Entonces, la colaboración aceptó eso, y cuando regresamos a México, pues obviamente el doctor Saúl y yo empezamos a buscar financiamiento, y una obviamente es el Consejo Nacional, pues, de Humanidades, Ciencia y Tecnología, GIA, el CONACYT. Entonces ahí salió la idea de meter a diferentes proyectos, CONACYTs estatales, al federal, y pues bueno, después de meter varios intentos, el doctor Saúl y yo, también siguiendo los lineamientos de las convocatorias, decidimos meter dos proyectos de ciencia de frontera, uno en el 2023, que no vimos, pues, de resultados en la primera, positivos en la primera entrega, y luego decidimos hacer el 2024. Entonces el proyecto 2023 acordamos que lo lideraba yo, y el proyecto 2024 lo lideraba el doctor Saúl, pero íbamos a trabajar en una colaboración estrecha a nivel primer mundo. Y eso lo quiero recalcar, porque trabajar en colaboración a primer mundo significa quitar, omitir mucho pensamiento, pues yo lo llamo primitivo, si lo comparo a ese nivel que a veces tenemos de que es una colaboración, ¿no? Entonces, la colaboración es muy profesional. Y entonces en este proyecto, tanto el doctor Saúl y yo, pues lo estamos viendo desde la manera más profesional a cómo está nuestra formación. Yo traigo digamos, Hipercambio Cande por parte de Guadalajara. Viene pues por invitación del profesor Takaki Kajita. Entonces es el mismo profesor Kajita quien me dice, bueno, cuando me invita a trabajar en la Universidad de Tokio, me dice por qué no tratan de colaborar con Hipercambio Cande. Y Saúl Coenrochin es la escuela de Akira Konaka, que es el Trump, que es como el CERN canadiense. Entonces esto es, digamos, yo
con ideología japonesa y el doctor Saúl con ideología canadiense. Entonces es un proyecto, es alto nivel, ¿no? La colaboración. Y eso va a ser muy importante porque al final de cuentas nos va a permitir trabajar con los dos proyectos de manera simultánea, con dos liderazgos de proyecto. Y esto, pues obviamente, esto más aparte, este, el CATS y otros centros de supercómputo, nos va a permitir, pues en principio, fortalecer esta participación mexicana que queda liderada por las dos instituciones, la institución privada de mayor prestigio en México, el TEC de Monterrey, y la institución pública, estatal, no federal, que ha estado en los rankings como la mejor del estado, o es un top 2, un top 3, o Claro, sea, la mejor sí, estatal, la mejor universidad estatal, no federal, las federales son la UNAM, el Politécnico y la UAP, no, la primera universidad estatal, o la segunda, ahí se anda peleando con la UAP y la Autónoma de Nuevo León, etcétera, pero sí, la Universidad de Guadalajara y la mejor institución privada del país. Entonces, eso también lo que estamos buscando es que sea un vínculo o un ejemplo claro, de cómo se debe de trabajar en colaboración entre la componente privada y la componente pública de la educación superior, que es lo que se hace en el primer mundo. Entonces, eso es sí, lo que estamos buscando este proyecto para darle este, fuerza y garantizar el éxito. Entonces, por eso es la respuesta larga, pero es importante, a mí sí me gusta aclararlo, y más sí, como uno de los líderes. Y luego, ya finalmente, cuando acordamos Saúl y yo meter los ciencias de frontera, pues lo sí, mismo, queremos hacer una participación mexicana, otra vez que sea un poco más mezclando las mejores componentes de la componente privada y de la componente pública. Y yo conocía, y Saúl también, conocíamos dos científicas jóvenes muy brillantes, pues, ejemplos, yo digo, a seguir en sus respectivas instituciones, que son la doctora Janina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es de donde egresó el doctor Saúl Cuen, y, y la doctora Karen Caballero Mora, que yo la conozco porque también trabaja en HOC, en OYER, es la vocera de OYER, es una científica pues muy buena, o sea, destacada de la Universidad Autónoma de Chiapas, y las invitamos a colaborar y ellas aceptaron. Entonces, ahora, pues esto ya se vuelve una colaboración claro, TEC de Monterrey, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Sinaloa y Universidad Autónoma de Chiapas. Y eso pone un precedente en el país porque estamos colaborando, este tipo de colaboraciones generalmente se daban en las instituciones federales sí, educativas de la educación superior. Y ahora no, ahora estamos tratando de agregar la parte de que se puede hacer en las cuestiones estatales o en la iniciativa privada, contra marea, pero como le digo, así es primer mundo, así se crece. claro, sí, se Y necesita esa luego colaboración. también queremos, pues la incorporación, algo que queremos hacer con este proyecto, pues es el fortalecimiento de los recursos humanos, formar científicos, formar científicas y sobre todo eso, este experimento pues ahorita tiene mucha participación de mujeres y Sí. eso para nosotros es muy grandioso y pues eh, pues adelante. Y ahora sí, pues vamos a empezar a armar estos sensores. Me parece excelente. Muchísimas gracias por la respuesta. Yo creo que eso responde igual a otras preguntas que pues nos hemos hecho nos hemos hecho ahorita en cuanto a la colaboración y cómo se están incluyendo otras universidades, más estudiantes y muchas generaciones de científicos que pues vienen, ¿verdad? ¿Cuál diría usted que es la parte más desafiante de desempeñar su rol y cómo lo enfrenta? Bueno, yo veo dos principales. Uno es nuestra idiosincrasia o nuestro pensamiento de que lo público y lo privado tiene que estar peleado. Definitivamente yo no puedo creer eso. Y dentro, también otra cosa, yo acabo de egresar de una maestría de educación superior internacional en el CUSEA, o sea, me falta terminar la tesis, pero ya soy egresado, ¿no?
Entonces, hice estudios pues, de maestría que me permiten entender la educación superior y el contexto internacional. Entonces, haciendo crítica, tomando en cuenta la maestría que cursé, la primera es esta, nuestra idiosincrasia de que lo público y lo privado está peleado, no se puede colaborar, no se puede trabajar. Y entonces, pues es un poco el yo todo, o el conmigo, o contra mí, o etcétera, ¿no? Pero en la educación superior se necesita, a mi opinión, yo soy, eh, pues, no fanático, pero sí estoy de acuerdo de que para la educación superior, para que crezca, evolucione, y el país también, tiene que haber un balance entre la iniciativa privada y o lo público y lo privado. Entonces, ese yo creo que va a ser buscar la colaboración. Se requiere intelecto, se requiere personas con suficiente intelecto y visión para que puedan ver el panorama amplio, que no se acoten. Un problema que tenemos, que yo veo, pero eso es un punto muy personal, es que nosotros traemos mucho un contexto de regionalismo cuando debemos abrirnos a un contexto internacional. Y en un contexto, este proyecto se debe de manejar en un contexto internacional, porque Hipercamiocande es un proyecto de alto nivel, hace ciencia de frontera, va a responder preguntas básicas como ¿por qué hay más materia que antimateria? Y si vieron Ángeles y Demonios, y pues vieron lo que es la antimateria. Claro, es película, pero eso de la antimateria y que de repente conecta con la materia y explota, pues bueno, eso sí, pero ¿por qué hay más materia que antimateria? Es una pregunta de física fundamental en la cual Hipercamiocande va a contribuir a la respuesta. Entonces es un proyecto, esa es ciencia de verdad, es ciencia pionera. Esa responde física fundamental y se tiene que ver del contexto internacional. Entonces, la respuesta concreta es esa. Un poco es no medir la dimensión internacional dentro del proyecto y esta idea muy regional que traemos de que lo privado y lo público deben de estar peleados y no se puede trabajar en conjunto. Ese es por un lado. Y luego el otro desafío, pues es pues los recursos financieros, ¿no? Porque Totalmente. eh, estos proyectos son difíciles de extender en términos de difusión y extensión, porque generalmente no hay precedentes. Sí tenemos una participación mexicana muy sólida en el colisionador de hadrones del CERN, en el LHC, no hay duda alguna. Tenemos grupos mexicanos, pero al final de cuentas, los que lideran son de las instituciones públicas federales. Sí, Y este es un proyecto donde se supan metidas en liderazgo las instituciones públicas estatales y la mejor institución privada del país. Entonces, eso es un reto. Eso no es fácil tener toda el armamento que tiene la UNAM, el Politécnico, la UAM, y que en sus funciones sustantivas extienden al resto del país como líderes de la ciencia nacional, a que sean los otros, o sea, Chiapas, Sinaloa, Guadalajara. Y bueno, y luego es un proyecto Hipercamiocande que en cierta manera sí entra en las misiones y visiones del Tecnológico de Monterrey, pero también es otra, en la misión, pero también es otra visión. Entonces, claro. esos son para mí los mayores conflictos. Y eso se va en el financiamiento. ¿Para qué voy a apoyar un proyecto como Hipercamiocande? O Es sea, esa es correcto. como una pregunta como ¿para qué me sirven las matemáticas? Sí, Entonces, hay que ir contra eso. Esas serían para mí las dos grandes dificultades que para mí tienen su respuesta precisamente en la dimensión internacional. claro, sí, es correcto. Son dos puntos muy importantes a tomar en cuenta que yo creo que, así como usted lo menciona, ha sido una barrera muy grande para que pues pueda avanzar mucho la ciencia en México y las colaboraciones internacionales, ¿no? ¿Cuáles considera que son sus aportaciones más importantes al proyecto? Personalmente o con este proyecto de ciencia de frontera. Con este proyecto.
de Ciencia de Frontera. Sí, eso. Eh, pues, que al menos consolidar o cumplir con lo que prometimos para consolidar la participación de México. Después vamos a tener que buscar también más apoyo. Ujú. Se necesita más apoyo. Pero ahorita, por ejemplo, consolidar y, digamos, lo que prometimos en esa reunión de la protocolaboración, el doctor Saúl y yo, a la colaboración hipercomunicante, cumplirlo con estos proyectos de ciencia de frontera. Entonces, con estos proyectos de ciencia de frontera, así como también lo que habíamos ofrecido, que era, por ejemplo, que el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo, el CATS de la Universidad de Guadalajara, y también algunos otros centros de supercómputo. La UNACH tiene uno muy poderoso que también se piensa usar, o los centros de supercómputos también del TEC de Monterrey. Esa parte de supercómputo y los sensores que van a ir a Hipercambio Cande, eso es lo que nosotros prometimos para que nos dejaran entrar. Y Ok, entonces ahí fue como entramos. Y precisamente ahí el punto, algo muy chistoso, es de que para agregar la historia, eh, cuando Saúl se regresa a México y pues yo sigo en la Universidad de Guadalajara, el doctor Juan Rochín, pues en ese momento estaba saliendo, terminando su postdoctorado en Canadá y estaba buscando una incorporación a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces también necesitábamos, porque ya tenemos la idea de involucrar a las instituciones privadas. Obviamente la primera que sale a la cabeza es el TEC de Monterrey. ¿Por qué? Por el nivel, simplemente porque sí tiene para dar este proyecto, sí lo claro. tiene, la capacidad. Este, y entonces ahí fue cuando también yo tenía un amigo en el TEC de Monterrey, pero en el campus Guadalajara, que también tenía, pues tiene familiares japoneses. Entonces dije, pues esto está genial, vamos a invitarlo, porque entonces vamos con el TEC del campus Guadalajara, ahí está la UDG. Este amigo es físico, es ¿Mm? científico, física cuántica, lo conozco desde que estudiaba el doctorado en la UDG, es una persona muy preparada, es una persona que tiene calidad y cualidades para poder trabajar en este proyecto. Y ese es el doctor Alejandro Katsumi. Entonces invitamos al doctor Alejandro Katsumi y ahí tiene el triunvirato. Entonces ahí está, estamos como Roma, ¿no? Como los tres emperadores de Roma. Y ahí estamos el doctor Saúl, su servidor, y el doctor Alejandro Katsumi. Y de ahí ya partimos. Por ejemplo, el doctor Katsumi nos dice, hay un doctor muy bueno pues, en inteligencia artificial, redes neuronales, que puede estar interesado, y se interesó. Es el doctor Luis Falcón. Sí, Luego, el doctor Rodrigo Gamboa, él se formó en Queens Mary, creo, si no, no en la 15. Es que si hay cuidado, hay que decir, él se formó en Reino Unido, en un proyecto del LHC, con una formación de alto nivel. Entonces, el doctor Rodrigo Gamboa, yo lo conocí cuando también era estudiante de física. El doctor Gamboa es un chico muy brillante, es un investigador muy brillante. Desde la licenciatura, yo le di clases, hasta cómo tuvo la visión y logró egresar del doctorado de Reino Unido. O sea, eso también es muy grande. Y entonces, luego, pues también nos enteramos y como él trabajaba en cosas del LHC y su capacidad y su nivel lo permite, lo invitamos y aceptó. Y entonces, así es como se está empezando a desglosar el sí, pequeño grupo. Y bueno, no me voy a meter en el choro de las diferentes políticas de las instituciones, pero al final de cuentas terminamos siendo TEC de Monterrey, claro, Universidad de Guadalajara. Y ya cuando aprueban las ciencias de frontera, entra la UAS y entra la UNACH. es verdad. ¿Qué papel juegan estas instituciones educativas como la UDG en la formación de nuevos científicos para su participación en proyectos de esta magnitud? Precisamente en la incorporación, buscar incorporar a los estudiantes a estos niveles. Es que, como comentaba, yo creo que tanto la UDG
como el TEC de Monterrey en el área de física, liderando un proyecto de este nivel, no, creo que no hay un precedente. O sea, no hay, es que trabajamos en Supercambio Cande, es que trabajamos Cambio Cande, es que trabajamos en la competencia, o sea, como que está empezando de cero. Entonces, algo muy importante de estos proyectos, y eso viene relacionada a la pregunta, por ejemplo, de para qué me sirven las matemáticas. Estos proyectos y la formación de recursos en estos proyectos te permite formar científicos, científicas, profesores, con las habilidades y las capacidades, las competencias, para que puedan crecer al alto nivel, fortalecer un perfil académico y un perfil internacional. Entonces, ¿en qué beneficia este proyecto de la formación de recursos? En el fortalecimiento del perfil académico y vincularlo con un fortalecimiento del perfil internacional de un estudiante o de un recurso humano. ¿Ok? Entonces, y esas son misiones de las instituciones. Y yo creo que eso es público-privado, no importa. Lo que necesita el país es generaciones científicas que den el ancho, como se dice coloquialmente, y un poco también descentralizar la ciencia. Pero no se va a descentralizar la ciencia mientras las universidades estatales no tampoco les tomen ese papel. O sea, es muy importante. Por eso hay una razón histórica de por qué la ciencia sigue centralizada. Y no es una cuestión histórica de traer el centralismo en la historia de México y que se sigue formando, sino hacer desde el punto de los científicos hasta el punto de las autoridades que sean las instituciones estatales responsables de la ciencia nacional. Y entonces, en principio, Hipercambio Cande es un proyecto de alto impacto porque es pionero que debe de impactar en la ciencia nacional. Y no es UNAM, no Sí, es Poli, no es claro. UAM, es una unión, una colaboración de universidades. Y cuando uno tiene un equipo de trabajo así, pues la manera para que una colaboración tenga éxito es que cada una de las fuentes, o sea, se tiene que hacer un análisis FODA, fortalezas, debilidades, Oportunidades. exacto. Entonces, con el análisis FODA hay que ver dónde cada institución puede colaborar. Por ejemplo, la UNACH tiene un centro de supercómputo muy poderoso. Eso se va a requerir. Ahí Ujú, lo tenemos. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene un laboratorio bueno donde se puede desarrollar la electrónica. ujú. Entonces, ahí tenemos Claro, opciones, ¿no? Y al final de cuentas, por la misma visión que se tenía para el occidente, para el sureste del país. Hipercamiocande es un proyecto científico que va a impactar o debe de impactar directamente en fortalecer la ciencia en el sureste mexicano. sí, Chiapas, Chiapas, Tabasco, Tabasco, Mérida, toda esa parte que en cierta manera ha estado un poco rezagada, muy sobre todo en rezagada, sí. científica, y hay unos esfuerzos loables del Ujú, doctor Arnulfo Cepeda, el doctor Luis Felipe Rodríguez, que son padres de la ciencia mexicana, que están haciendo sus esfuerzos grandes para fortalecer la ciencia en esa región del país. Hipercambio Cande debe de ser un proyecto, entonces eso que beneficie, que los apoye. Entonces, claro, eso también es por ejemplo, Karen con la UNACH, pues esa es la función de la UNACH como institución pública, como la máxima casa de estudios del estado de Chiapas. Entonces, es eso, las visiones que las máximas casas de estudio, los compromisos que estas instituciones de educación superior públicas tienen con su comunidad. Este, científicos que puedan liderar, para que un científico pueda liderar, debe de estar preparado, debe de saber manejar el estrés, debe tener una dimensión o una competencia intercultural desarrollada, claro. debe de no agachar la cabeza, o sea, tiene que, como dicen, aguantar carrilla al nivel más brutal.
o el Sí. bullying, pero yo no, carrilla a nivel nacional, para que pueda tener, y sobre todo, que es el científico más preparado, más útil para un país, y es lo que yo he visto y lo tuve con mis mentores, son los que tienen desarrolladas 4 labores sustantivas: la de la investigación, la de la enseñanza, la de la divulgación y la de la gestión-extensión. ¿Ok? Entonces, esos 4 labores sustantivas son las que se tienen que formar. Esas 4 labores sustantivas las ofrece Hipercambio Cande. Excelente. Entonces, ahí ves donde va el impacto social. Claro, eso es verdad. ¿Cómo fue el proceso en que la UDG, junto con las otras universidades, solicitaron el apoyo en la convocatoria de Ciencia de Frontera? Ok, en la UDG todo comienza con la visita del profesor Callita a la Universidad de Guadalajara, donde imparte la cátedra Innovación y Ciencia, que es una cátedra de la Universidad de Guadalajara en el Paraninfo de la UDG. Ujú. Ahí en la red pueden encontrar la información. Fue en noviembre del 2019, poco antes de que, de que estuviera este encierre. Pandemia. Sí. De ahí, el doctor Callita me invita a mí a hacer un sabático en la Universidad de Tokio. Y pues pues oye, pues Hipercambio Cande o Alpaca, porque el profesor Callita me identificaba con el proyecto HOC, ¿sí? Ujú. Entonces, al final de cuentas, el HOC es, en cierta manera, lo que hace que yo conozca al profesor Callita. Profesor Callita viene aquí a Guadalajara, da la cátedra, nos invita. Y ahí se hace una unión cuando el profesor Callita hace la invitación y poco después llega el correo del doctor Saúl. Ah, ok. O sea, la primera es donde Callita se invita y la otra es donde el doctor Saúl me invita, promotores, que él tiene esa visión de apoyar a los países del tercer mundo para desarrollar su ciencia. Entonces, él es uno de los que fomenta que le entremos. Y ya después entra el Caltech cuando se incorpora el profesor Katsumi, ¿ok? Pero en el caso de UDG, cuando llega el profesor Callita, esta área no está, no es, no está de artículas, no es de interés. Ese es otro desafío, no es del interés local. Entonces, es un proyecto, con quién trabajas, cómo trabajas, dónde vas a trabajar. Entonces, el reto que tiene UDG es cuando el doctor Saúl y yo acordamos que tenemos que pedir la ayuda del CONACYT y seguir el proceso. Y ahí la Universidad de Guadalajara participó, pues sobre todo las autoridades apoyando la petición para Ujú. la ciencia de fronteras, porque hay un protocolo político que seguir. Claro. Entonces, este, eh, con eso, um, la UDG dice, órale, pues te vamos a apoyar, te vamos a dar las cartas, vete a las ciencias de frontera. Y aquí es muy chistoso porque los primeros resultados, tanto el doctor Saúl Cuen y yo vimos que no habían aceptado nuestro proyecto y como que nos desanimamos. ¡Sí, ni modo! Bueno, vamos a tirarle al otro. Y por eso fue el 2024 también. Ya no Ah, nos dio ok. en el 2023, vamos por el 2024. Y luego yo me voy enterando así por ahí que luego nos aceptan el 2023 en la tercera entrega de Ok. resultados. Yo no me la esperaba. Y cuando se la digo al doctor Saúl, el doctor Saúl se emociona, felicidades. Y el siguiente día, oye, me acaban de aceptar el 2024. Entonces ahora resulta, pues las gestiones. Mi rector de campus actual, él firmó, él hizo gestión para que el rector general de mi universidad firmaran y me apoyaran para Ciencia de Frontera. Y ahorita estoy buscando y he encontrado muy buena apertura por parte del CUSEI para apoyar este proyecto. Y lo mismo está con el doctor Saúl. Entonces,
ahí vamos. Ok, excelente. Qué buena noticia, la verdad, que les hayan dado y sí es verdad que uno luego pues se desanima mucho, ¿no? Cuando no les dan a la primera vez y pues hay que seguir intentando y qué bueno que hayan seguido intentando y que siga creciendo esta colaboración. ¿Usted cómo ve el futuro de esta colaboración entre la UDG y el Hipercambio Cande en términos de investigación y desarrollo? Beneficiosa, debe de ser beneficiosa. Por ejemplo, ya simplemente con la apertura de los convenios. Entonces, también gracias a estos proyectos pudimos formalizar la Universidad de Guadalajara un convenio de colaboración con la Universidad de Tokio para movilidad y para fortalecimiento de personal académico, estudiantes. Es decir, esto ya abre que estudiantes de la UDG, estudiantes de Jalisco, en instituciones públicas puedan moverse a la Universidad de Tokio para hacer maestrías, para hacer doctorados o para fortalecer otra vez sus perfiles académicos y sus perfiles internacionales. Ahora, hay otra cosa, es algo bien chistoso, es una cosa chistosa de la entidad que yo he visto en la entidad de Jalisco. Hay dos cosas que tiene muy bueno Jalisco que yo creo muy buena para el arte. Y curiosamente en la parte de astropartículas, al menos hay tres jaliscienses locales, no foráneos, locales, nacidos aquí en Jalisco, que están en proyectos grandes de astropartículas. O sea, tres al menos de Jalisco. Más otros que se fueron al área de LHC, de aceleradores de partículas, como el doctor Rodrigo Gamboa. Es Ujú. decir, si usted junta, se va a dar cuenta que Jalisco tiene muchos físicos de partículas muy buenos en un área que no está desarrollada localmente, tan rara, ¿no? ¿Qué cosa tan rara en la ciencia estatal? Tiene elementos que cumplen con las competencias internacionales y con los requisitos del fortalecimiento académico, del alto nivel académico, de la internacionalización y, como lo dije, de la academia de alto nivel. Claro, Eso es algo que tenemos que cambiar aquí en Jalisco. Y bueno, los artistas, pues bueno, tenemos muchos muy buenos artistas, pero obviamente también falta apoyo. Entonces, por eso también necesitamos que los gobiernos locales apoyen y se crean este tipo de claro, sí, proyectos, ¿no? Es, eh, son quizás respuestas un poco, se tienen que decir o se tienen que hacer, difundir o extender para tratar de hacer conciencia y esa es responsabilidad de los líderes de un proyecto. Porque si no, Hipercambiocante es éxito, porque va a responder una pregunta de física fundamental. Es un tren de que toma o deja, no se va a parar por ti. Entonces, o te subes o te bajas, o te caes. Pero a nadie le va a importar. O sea, no pasa nada. Debes de sacar provecho y el éxito de Hipercambiocante, sí, claro, va a beneficiar a México. Eso estoy convencido, porque al final de cuentas el experimento está basado en dos ideologías, la del profesor Kajit de la Universidad de Tokio, por un lado, y la del profesor Akira y claro. Trump en Canadá. Entonces, vamos, tanto el doctor Saúl como su servidor, vamos a trabajar al nivel de esas escuelas. Excelente, muchísimas gracias. Me queda una sola pregunta más. Sí, ¿Le gustaría regalarnos unas palabras a aquellos jóvenes que siguen el proyecto o a los jóvenes mexicanos que están inspirados por la ciencia, quieren hacer ciencia? sí. Eh, eh, esa siempre me la han dicho. Los que se involucran en el proyecto Hipercambio Cande, mi respuesta es, quédense en ese proyecto, ¿ok? Eh, la ciencia nacional ahorita puede estar en un periodo de incertidumbre. Hay un problema idiosincrático, producto de la historia y del regionalismo, donde la sociedad
no entiende para qué sirve la ciencia. La ciencia genera conocimiento. La ciencia aplicada, pues es la tecnología. Entonces, en economías como la economía del conocimiento, donde el conocimiento y las tecnologías son motores fundamentales, pues es muy importante tener un desarrollo de ciencia y tecnología. Aquí remarco algo, y creo que este es un tiro por la culata que nos salió a los científicos cuando hacemos esta división de ciencia pura y ciencia aplicada. Para mí, en realidad, no hay ciencia pura ni ciencia aplicada. Ese es un error de nosotros porque hacemos ver a la gente que la ciencia aplicada es la que sirve y la ciencia pura no tiene validez alguna. La ciencia aplicada es, reside en la ciencia pura. La ciencia pura de ahorita, quien desarrolle ciencia pura ahorita, va a poder desarrollar ciencia aplicada al mañana. Entonces no tiene que copiar, no tiene que traer. Entonces, ser científico es una labor que sí tiene mucho peso. Tarde o temprano el país lo va a tener que reconocer porque la estructura socioeconómica de un país necesita de la ciencia, pero una sola ciencia, ni pura ni aplicada, es ciencia. La ciencia aplicada la vamos con la tecnología aplicada la vamos con ingeniería. Necesitamos la capacidad de abstracción que te dan las matemáticas y necesitamos la componente artística para hacer llegar a la comunidad. Y eso se llama STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. El STEAM es fundamental, y ahora sí, en los ámbitos económicos y educativos, fundamental para el desarrollo de un país. Y la física o proyectos como Hipercambio Cande están en los topes dentro, están en el top o en los tops dentro de la parte de science. Entonces, es fundamental. Como dicen, el perico en todos lados es verde, ¿no? Por ser científico, claro que, si eres bueno, claro que vas a encontrar trabajo. O sea, claro que te va a ir bien. Claro. Física es una carrera de vocación, como el maestro, como el enfermero, como el militar. Es de vocación. ¿Por qué es primero esto? ¿Por qué es importante lo que acabo de decir? Para que se trate de entender de por qué es importante la ciencia. Sí, No necesitan, en realidad, que yo haga un coco wash. La decisión de ser científico ya la tomó cada uno. Lo que necesitan es saber si es realmente una decisión acertada, correcta. Y si tienen la vocación y si tienen la pasión, la respuesta es sí, porque claro que sí. O sea, no, estudien, sí, claro, sí, es vocación y es pasión, hagan ciencia, estudien ciencia. ¿Que va a tener impacto? Claro que lo va a tener impacto y ese impacto, con las cuestiones de trabajo, claro que van a encontrar trabajo, este, pero eso sí, lo que es muy importante, y eso sí es lo que tienen que buscar, es que tienen que tener un perfil académico sólido y un perfil internacional. Y eso es lo que pueden obtener de Hipercambio Cande. La sociedad no va a entender por qué estudiar ciencia. El te vas a morir de hambre es algo arraigado, usos y costumbres en una nación que no quiere entender por historia misma para qué sirve la ciencia. Tampoco sale del centro. O sea, esos son retos nacionales. Entonces, ustedes son precisamente los que pueden romper esas mentalidades, esos usos y costumbres, ese regionalismo, eso arcaico, ¿sí? Y tienen que tener el apoyo y tienen que basarse de la experiencia de casos de éxito. Entonces, por ejemplo, esa es una de las preguntas más fuertes. ¿Quiénes son los casos de éxito en Jalisco en la parte de partículas? ¿Quiénes son los casos de éxito de hacer ciencia o de desarrollo de ciencia? Porque ellos son los que les van a decir qué camino seguir. Pero ahora, el de Hipercambio Cande es internacional por sí mismo. Entonces, quien se involucre en este experimento y lo siga desde ahorita hasta adelante, va a desarrollar las habilidades, las competencias, que se necesitan para irse al alto nivel, porque el proyecto es éxito en sí mismo, es internacional en esencia. O sea, quien lo siga
le va a ir bien, pero tiene que ser comprometido, perseverante, estudioso, trabajador, disciplinado, cosas complicadas. Pero si se logran esas 5, no van a tener ningún problema. Entonces, claro que es importante y claro que vale la pena ser científico. Como le digo, es una cuestión de vocación. Es una cuestión de vocación. Los maestros. Los maestros son felices cuando logran el éxito de un estudiante, aunque no ganen dinero, pero son felices. Un cadete militar, morir por la patria, es un honor. Cursilería, si se quieren ver por un lado, pero son fundamentales para que un país crezca en su estructura socioeconómica. Tarde o temprano eso va a entender. Entonces, no hay que caer en los conceptos eh, pues, primitivos. Entonces, sí, mi concepto es, váyanse, háganlo. O sea, no sé si dos cosas como maestro que le digo a mis estudiantes. La primera, si entrar a un proyecto como Hipercambio Cante o ser científico es tu pasión, es tu vocación, y lo dejas, te vas a arrepentir al final. Tarde o temprano te vas a arrepentir. Y todos los choros, y todos los consejos, y todos los que te dijeron de afuera no va a funcionar porque eres tú el que lo vas a sufrir. Y el responsable de uno es uno. Así es de que vas a decir, chico, pude entrar, tuve que entrar. ¿Sí? Si no lo es, entonces va a decir, qué bueno, pero fíjese bien, qué bueno que me di cuenta que esta área no es la mía. O sea, los teóricos más brillantes no odian lo experimental. Hicieron experimentación y se dieron cuenta que esa no es su área. Entonces, son teóricos porque dijeron, no, sabes que no me gustó la experimentación, entonces soy teórico. Pero no son de los que entraron luego a teórico y dijeron, la experimenta el asco. No. Entonces, lo mismo aquí. No, no me gusta esto, pero ya lo viví, ya lo conocí. Muchas gracias, no es lo mío, me voy a otro lado. Pero si no haces eso, no va a funcionar. Si usted me pregunta si yo regreso al inicio de Hawk y tomo las mismas decisiones, yo doy la respuesta sí. O sea, no me arrepiento de lo que hice. Quizás me hubiera arrepentido si no lo hubiera hecho. ¿Ok? Duermo tranquilo con la decisión. Y Claro. eso es muy importante. Y final, y la otra, esa también, eh, ah, mm, es una profesión de pasión y perseverancia. Y la gente, perseverancia, espíritu y pasión, nadie puede con ellos. Lo demuestra la historia. Un estudiante que tenga pasión, que sea perseverante y tenga un espíritu sólido, nunca va a fracasar. Nunca. O un profesionalista. Y si eso lo tienen, como individuo no van a fallar. Entonces depende de qué me gusta estudiar. ¿Sale? La, y las situaciones del país van a cambiar. O sea, tarde o temprano cambian. Porque como le digo, o sea, el STEM es fundamental para desarrollar y fortalecer, para llevar un país a primer mundo. Solo que se tiene que hacer mucho trabajo de impactar a la sociedad. Entonces, ahí es donde también ustedes pueden entrar. Entonces, quiere decir que cuando hagan la difusión bien hecha, la divulgación bien hecha, la extensión bien hecha, también están contribuyendo a que el país mejore. Y entonces, esa es la parte, una de las componentes que debe de tener el científico preparado. Entonces, háganlo, adelante, no se vayan, pongan en el contexto internacional, no regional, ¿ok? El dinero viene de otras formas, pero estudiar física no es para hacer dinero por la profesión, ¿ok? No, muchas profesiones tampoco lo son, ¿ok? Es los activos, el trabajo, los conectes y la visión internacional. Pongan en su cabeza ese contexto, la competencia y la dimensión internacional. Esa es la que tiene que decidir si quieren entrar o no a estudiar esta ciencia. Pero que si es Word, claro que sí.
y si los motivo, claro que sí. Que el renuncien, qué palabra tan fea, solamente cuando estén convencidos, pero no convencidos por lo que les dicen, cuando están convencidos por sí mismos. Esa es la única que yo sí podría decir, no estudies esta carrera o no te metas a este experimento, ¿ok? Porque al final de cuentas, un licenciado en física o un IFI, independientemente, el bueno es versátil, se puede mover. Es decir, un IFI se puede mover a ciencia pura y un físico puro se puede mover a la industria. No tiene que haber limitantes. Simplemente las carreras son el contexto y el enfoque, más no la esencia. No sé si me explico. Eso es Sí, fundamental. La esencia somos el físico bueno, o sea, ¿sí? Entonces, ese es ustedes IFIs, fórmense considerando la dimensión internacional. Licenciados en física, fórmense formando la dimensión internacional. En la dimensión internacional es donde van a convergir, porque es la internacionalización a futuro el que va a poner las pautas de cómo van a crecer. Los países ya lo están haciendo y lo pueden saber muchas veces. Ya hablan de países y ahora se hablan de bloques, el bloque asiático, el bloque norteamericano, el bloque europeo. China crece, Europa se estanca, Gringolandia sigue teniendo dinero, Latinoamérica, pues rompemos relaciones con Ecuador, Brasil en recesión, Argentina campeón del mundo, pero en crisis. O sea, Latinoamérica es un relajo. sí. Sí, entonces el mundo es diferente y es la internacionalización la que está definiendo. Entonces, con todo, vámonos. Pasión, perseverancia y espíritu. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por las palabras y muy inspiradoras. Yo creo que escuchar pues a profesores con esa actitud son los que a muchos de los estudiantes realmente son los que nos apasionan y nos da mucha luz a decir, ¿sabes qué? Me quiero unir a este proyecto, ¿por qué no lo intento? ¿Por qué no experimento otras Exacto. cosas y a ver en qué soy buena o en qué soy bueno y en qué puedo participar y en qué puedo colaborar, ¿no?